bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes hoy domingo a las 8:45. Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pablo Hurtado, bienvenida también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Y qué dice don Enrique Godoy? Bienvenido. Buenas noches, don Juan. Bienvenido, Quique. Pedro Trujillo se encuentra en España presentando examen para su doctorado. Doctorado. No, por cierto. Bueno, nos quedaba un poco lejos. Nos quedaba un poco lejos. Pero el doctorado es en Sociología. Muy bien, pues va a regresar hecho un doctor. Te vamos a tener que decir doctor Trujillo cuando vuelva. Y va a decir que él sí se lo ganó. Bueno, pues no sí. como otros que son Que no lo encontró en una caja de cornflakes. por ahí. No lo sacó Por cierto, las cajas de cereal ya no traen premio, ¿verdad? Ya Ahora no traen discos para hacer ejercicio. De verdad. ¿Sí? Pero los que se comen, porque otros no traen discos para hacer ejercicio. Yo, los que veo en mi casa, Dina, en la tuya, ¿verdad que ya no vienen? ¿Se recuerdan que venían muñequitos, que había de todo? Yo ya no compro de esos cereales, Juan Luis. Eso, muy bien. A ver, ¿verdad? ¿Qué se come en la mesa de desayuno de Dina Fernández? No lo Pues voy a nada con tanta azúcar. Y nada para contarle a Juan Luis. No, pues sí. Bueno, a ver, vamos al tema del debate de la semana. Bueno, hoy tenemos un tema para debate, el primer tema para debate de la semana. Tiene que ver con la reducción del impuesto de circulación de vehículos. Yo planteo ahí que si será más una cortina de humo y la amnistía fiscal, ¿a quién beneficia? Ya que, pues, el día martes, cuando el presidente lo presenta en su programa, de frente con el presidente, solo da información acerca de que van a reducir en un 50% para el año 2013 el impuesto de circulación de vehículos. Pero se le olvidó compartir que también con esa misma propuesta de ley iba a ir esta amnistía fiscal. Y entonces, obviamente, todo la comunicación, el análisis, el debate que se dio los primeros días fue exclusivamente alrededor del tema del impuesto de circulación de vehículos, pero nadie ha hablado absolutamente nada acerca de la amnistía fiscal. ¿Y cómo entendés esa amnistía fiscal? Exactamente, ¿a quién beneficia? Bueno, hay cosas que ni siquiera necesitaba poder colocar en una amnistía fiscal con un decreto de ley, porque como lo han venido haciendo con el tema de aduanas, por ejemplo, llevan meses haciendo un acuerdo gubernativo todos los meses, generando casi lo mismo que hicieron con este decreto de ley. Pero ¿exenciones o reducciones? Son reducciones de multas. Son reducciones de multas. Lo hizo Colombia en el último año. 5%. Sí, y lo han hecho también durante este último año en una buena parte. Se ha caído muchísimo la recaudación en la SAT, especialmente en el área de aduanas, pero hay muchos problemas que tienen que ver con, por ejemplo, declaraciones de ventas de bienes inmuebles, declaraciones de registros de propiedades y otro tipo de productos, y esto pues lo que busca es lograr recaudar algún recurso en esta época. Lo que manda un mensaje muy negativo, las dos cosas mandan un mensaje muy negativo, en mi opinión, en el tema del impuesto de circulación de vehículos. Para todos aquellos quienes pagamos a tiempo la calcomanía, ¿Usted se incluye, Kiki? sí, es decir, bueno, Es por babosos, desincentivante, es desmotivante. por babosos que lo Pero le pagaban a van a tiempo. aplicar al pago del año entrante. Pero hay una cosa interesante, se lo aplican al carro. Cosa que es otra aberración, porque el sujeto del impuesto es la persona, no el vehículo. Entonces ahí hay Si quieres una... vender ese vehículo en el transcurso de los 12 Pues lo meses puede vender diciendo que ya tiene la calcomanía pagada. o una parte. Esa sería Lo una cual cosa. puede cargar entonces Pero al ahí costo está, del yo, vehículo. es un poco el análisis de este tema. Ahí a mí me llama la atención algo, o sea, si usted dice que desincentiva, pero lo ha hecho Colón, ya lo está haciendo ahora esta administración, y con la idiosincrasia del guatemalteco, que siempre espera que en el último momento le prorroguen el plazo para hacer un pago, que le exoneren de la multa, que no le castiguen tanto. Desde el colegio el guatemalteco tiene esa actitud, o sea, si hace algo y no lo completa, quiere puntos por procedimiento, quiere que no le descuenten tanto. Pero, si Pero yo creo que eso no es el guatemalteco, yo creo que eso es el ser humano. Las personas. Ese es el ser humano al que se le ponen ciertas normas. Lo que pasa es que en Latinoamérica no lo podemos decir, porque yo no creo que esa cultura sería, por ejemplo, de un nórdico decir, ay, no voy a pagar porque de repente le logran bajar o me prorrogan después del 31 de julio. Mira, yo he visto que los nórdicos aquí hacen igualito que el resto. Lo que Aquí. pasa es, sí, aquí, lo que pasa es que el contexto y los incentivos de ese sistema son los que mandan. Entonces yo creo que la gente aquí sí se está viendo siempre cómo se columpia y el sistema lo alcahuetea. Déjenme llegar a un punto. Miren, yo por supuesto que encuentro importante que se haya aprobado esta reducción en el impuesto de circulación. ¿Por qué?
Bueno, me parece que el gobierno sobre todo lo que está buscando es tratar de desarticular esa animosidad, esa impopularidad que se está construyendo ya. Que con esa acción lograron hacer eso. Sí, creo que ganan cierta buena voluntad, pero no ese es el punto que yo quiero hacer. Yo quiero llegar al punto de que el gobierno logró, el Partido Patriota logró que se reactivara la gestión del Congreso, que se reactivara la agenda en el Congreso. Consiguió suficientes votos después de un almuerzo el pasado martes en Casa Presidencial, en la que, según tengo entendido, además de líderes de la bancada y del propio presidente del Congreso, el señor Moadi, participó también Mario Taracena, el diputado de la UNE. Se llegó a un acuerdo de que podía construirse una mayoría excluyendo al líder, una mayoría de 105 diputados que le permitiera al gobierno frenar momentáneamente la interpelación y darle paso a una agenda que para el gobierno es indispensable. Uno de los puntos era lograr la rebaja en el impuesto de circulación, pero creo que es más importante lo que estás diciendo, era también lograr esa amnistía fiscal parcial. La otra cosa es que les urge aprobar los préstamos, y la otra cosa es que les urge, quieren a toda costa, y por eso líder se prestó, me parece a mí, de buena manera a interrumpir la interpelación. Quieren aprobar los bonos, porque vía los bonos para pagar la deuda de arrastre van a conseguir una especie de, financiamiento para su campaña. ¿Qué es lo que está detrás del acuerdo? Según yo tengo entendido, no puedo demostrarlo concretamente, según tengo entendido es la reanudación del pago de un sobresueldo que se le da a los diputados, 50,000 quetzales que se les entrega sobre en efectivo cada 2 meses, es decir, otro salario... Sí, otro salario muy parecido al que reciben legalmente. Ese dinero presuntamente estaría siendo recolectado con contribuciones de diferentes contratistas del Estado y personas que tienen intereses, beneficios en el Estado y repartido. Hay diputados que el pasado día viernes contaban que el jueves todavía se estaba repartiendo en la mañana. La sesión se retardó un poco porque no se había terminado de repartir todavía estos sobres. Ese es un punto del que me parece a mí que tenemos que investigar los periodistas y discutirlo con los diputados. Pero el otro es, si esa no es la razón para lograr que se reactiven las sesiones en el Congreso, explíquenme ustedes cómo se consiguió el acuerdo, cuántos meses estuvo paralizado el Congreso, 6 meses. Cuán Sí, por lo menos. duro fue el líder, por ejemplo, para frenar la agenda durante tanto tiempo, y por qué ahora tan mansemente lo lograron reactivar. Resistió hasta donde se dio líder y se dio el patriota, y les convino a ambos. El presidente, ¿se recuerdan cuando decía que había diputados que estaban chantajeando, que querían dinero, que no sé qué? Bueno, si esta hipótesis o lo que dice Juan Luis se pudiera demostrar y afirmar de que están cobrando un sobresueldo de 25,000 quetzales al mes, esto no lo desconoce. Más, ¿cómo lo demostramos? La única manera de demostrarlo es el testimonio de uno que lo haya recibido. El que hemos visto es el del diputado Estuardo Galdames, que le dio a un periodista porque creyó que eso ni siquiera era delito. Pero estos sobres es que están literalmente bajo la mesa y los están pasando. A mí me preocupa una cosa más todavía de todo esto, porque realmente lo que se hizo para detener espantosa la interpelación, la forma en que lo ha manejado, el tiempo que ha durado, todo lo que ustedes quieran, pero la forma en que interrumpieron la interpelación viola la Constitución, y violó la Constitución, y todo el mundo parte sin novedad. O sea, no importó que violaron la Constitución, porque la Corte de Constitucionalidad, en el amparo que otorgó, lo que decía es que si hubiese algún plazo fatal, es decir, una toma de posesión, algún acto así, un plazo constitucional, un plazo constitucional perentorio, entonces se puede interrumpir la interpelación porque tiene igual de jerarquía por ese término. Pero en este caso no había ninguno de los puntos. Hay un acuerdo político, obviamente. Obviamente, pero eso no implica que esto no sea inconstitucional. Le lavan la cara al líder, que además se ríe en la sesión porque el señor y celebra con cuetillos porque ellos habían hecho la propuesta y el señor Villate les dice: señores, cuando nosotros estemos en el gobierno vamos a poder frenar con estos argumentos cualquier interpelación. Pero miren qué caro, 6 meses haciendo un show de una interpelación. Después todavía negocian
ese supuesto sobresueldo. O sea, ¿y para qué? Para reducir, sacrificar 300 millones en un impuesto de circulación que el gobierno planteó mal. Creo que lo más importante es la amnistía de la que está hablando Quique. Yo sí veo al gobierno necesitado de tomar medidas para mejorar, para frenar la pérdida de popularidad del presidente y de la propia administración. La derecha popular. Y la recaudación. Es que aquí estamos viendo con mucho mayor énfasis la derecha popular, lo que tanto dijeron. Se dan cuenta que tienen que reducir el presupuesto formalmente para que el déficit no se les salga de las manos. Yo creo que ese es el tema de verdad que está en el fondo, y es qué van a hacer con esa reforma tributaria. Porque a mí me parece que mucho de lo que se plantea y de lo que han querido hacer no se ha podido. Y es una pregunta para el futuro y para el próximo gobierno, que vamos a seguir con esa reforma tributaria. Sí, se va a reformar, la Corte va a comenzar a legislar, a emitir fallos al respecto. Y además que la forma en que hicieron la reducción del pago del impuesto es lo más antitécnico que se puede hacer en cualquier parte del mundo, porque la base imponible la dejaron igual, la tarifa, el impuesto o la tasa la dejaron igual. Lo único que hicieron fue decir, mire, si a usted le va a tocar pagar 1.000, lo que le decimos es que va a pagar el 50%. Es antitécnico. De hecho, el impuesto lo pueden subir el próximo año, subir la tasa al doble de lo que está hoy, y de todos modos le van a hacer la reducción del 50% para pagar la mitad de... O sea, es una cosa ridícula. Y aparte, puedo decir solo una última cuestión. Respecto, acabamos de tener esa cumbre de inversión y etcétera, etcétera, y se presenta el país como un lugar bueno para recibir inversiones. Pero esto es precisamente lo que no lo hace bueno, y es que un empresario que viene aquí tiene que saber cuáles son las reglas y cómo puede planificar sus inversiones, y si le cambian los impuestos con cada antojo que se le da a un funcionario, no funciona. Paola, cierra este segmento. Yo tengo un punto rápido. Es que yo creo que, aparte de lo que decía Juan Luis, si le están pagando o no están pagando a los diputados en el Congreso, de parte del Ejecutivo vamos a ver ahora un papel más diligente en sus gestiones con el Legislativo. Esa foto que ustedes veían en una portada de un diario, no sé, donde aparecía la señora Isabel Antillón a muy pocos pasos del presidente cuando él anunció que iban a pedir reducción de impuestos, no es casualidad. La señora fue llevada, que era directora legislativa, fue llevada como secretaria privada de la presidencia, y se conoce su habilidad para saber encontrar los recovecos por los que las iniciativas del Ejecutivo pueden ser votadas. Y lo que pareciera es que el Ejecutivo está enmendándose su plana de propuestas de ley mal planteadas como esta tributaria, con las que se están dando cuenta que tienen un montón de inconstitucionalidades, tienen un montón de inviabilidades, y el Ejecutivo pareciera estar ahora encontrando una manera más diligente, pero también mejor preparada para conseguir pasar sus iniciativas en el Congreso. Y quizás ese es el resultado de haberse asesorado mejor y suplir las deficiencias de su secretario general. No, pero por cierto, todavía el ministro de Finanzas hace unos días dijo que con estas modificaciones quedaba sin materia las inconstitucionalidades en contra de la ley de impuestos de circulación de vehículos. Es que cosa que no es cierto, porque no cambiaron el formato del impuesto. Sigue siendo exactamente el mismo formato del impuesto. Entonces, esas inconstitucionalidades siguen y van a perseguirlas. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo en domingo a las 8:45.